Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny. Hoy les hablaré sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter. En este libro nos hablan sobre la libertad financiera y cómo en la sociedad la gran mayoría de personas no tienen inteligencia financiera para manejar bien su economía. Robert nos cuenta en este libro su experiencia de vida, cómo se pudo volver rico, pudo conseguir dinero. Entonces él nos habla sobre que tuvo un padre rico y un padre pobre. Sus padres, uno no era rico todavía y el otro tampoco era pobre todavía. Uno había terminado hasta octavo grado y el otro se había especializado financieramente. Los dos tenían formas de pensar diferentes, mientras que uno le decía aprende a manejar el riesgo, otro le decía juega sobre seguro, no corras riesgo. Entonces él tuvo que comenzar a cuestionarse las cosas que le decían cada uno y entonces se dio cuenta que era mejor pensar como su padre rico. Entonces comenzó a escuchar a su padre rico. Su padre rico, en el transcurso del tiempo, le enseñó 6 lecciones. La primera lección que le enseñó, lección 1, los ricos no trabajan por dinero. En esta lección él aprendió que en la vida hay varias oportunidades que van y vienen y hay que tomar una decisión con firmeza, porque si no perdemos oportunidades y nos quedamos indecisos sin saber también qué hacer. También aprendió que hay que observar y no reaccionar con las emociones, porque las emociones a veces nos hacen tomar malos caminos y que si reaccionamos con nuestras emociones nos convertimos en esclavos del dinero, porque por cada migajita que nos den un poquito más de dinero vamos a seguir en ese mismo camino y se va a volver un ciclo del cual no nos va a servir económicamente. También aprendió que los ricos tienen dinero trabajando para ellos porque ellos invierten y al invertir su columna de activos aumenta. Entonces ellos saben cómo trabajar con el dinero, mientras que la clase media y clase pobre trabajan por el dinero porque se pasan especializándose en una profesión en su carrera y esa carrera cada vez entre más estudie, más hace y más gasta, entonces se pasan un ciclo ahí donde gastan mucho. Lección 2, ¿por qué enseñar especialización financiera? En esta lección él aprendió que la inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. Las personas que saben sobre activos y pasivos o la diferencia entre estos producen dinero. Según Robert, un activo es un valor o inversión, mientras un pasivo es una obligación o un compromiso. Entonces, cuando lo aprendemos a diferenciar en nuestra economía, qué cosas son pasivos y qué cosas son activos, producimos más dinero. También aprendió que un patrón de flujo malo es gastar demasiado y que esto supere nuestros ingresos, esto nos lleva a una mala economía y también que hay que tener una actitud financiera para saber qué cosas nos quitan o cómo aprovechar nuestro dinero en ciertas cosas. Entonces, si nosotros somos inteligentes y conocemos activos y pasivos, nos especializamos financieramente, mientras que si seguimos en nuestra educación y en un ciclo así repetitivo, no tendremos una buena economía. Lección 3. Ocúpese de su propio negocio. Esto hace referencia en que la sociedad confunde su profesión con su negocio, pero la profesión no es mismo que un negocio. Un negocio debemos aprender a invertir o hacer otra cosa aparte de nuestra profesión. Nuestra profesión también es importante, pero debemos invertir ya sea en acciones, bonos, fondos comunes, propiedades que generen ingresos y entre otras porque hay muchas, y adquirir una verdadera inversión para tener que nuestra columna de activos aumente.
Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. En el pasado, la clase media y clase pobre hicieron una ley para penalizar a los ricos. Los ricos supieron jugar con esta ley y minimizaron su carga impositiva. Y esta ley se pasó a la clase media y clase pobre, y como ellos no conocían sobre finanzas ni leyes, no pudieron minimizar esto y se volvieron cada vez más pobres por los impuestos que le ponía el gobierno. Entonces, los, la, los ricos se hacen más ricos porque conocen más sobre finanzas y leyes, entonces hay que conocer más sobre este aspecto. El poder. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Los ricos son inteligentes financieramente, entonces saben que cuando hay una falla en el mercado pueden comprar cosas a un menor precio y después venderlas a un alto precio, entonces lo que pasa después del precio comprado es una inversión que le crea un gran activo, mientras que inventan el dinero porque no perdieron nada y exactamente ganaron más. Entonces, no es el dinero el que pasa de mano, son los acuerdos los que hacen, o sea, esos acuerdos de invertir. Y en esta lección aprendió que el activo más preciado es nuestra mente y nuestro tiempo. Si nos utilizamos nuestra mente para aprender sobre diferentes temas, podemos invertir en diferentes cosas y así no perder tan fácilmente. Lección 6. Trabaje para aprender y no por el dinero. La gran mayoría de personas trabaja por el dinero, pero si trabajamos en diferentes cosas a un corto plazo, aprendemos sobre diferentes temas y así podemos tener diferentes puntos de inversión y utilizar nuestra inteligencia financiera. Entonces, la educación es más valiosa que el dinero a largo plazo, porque nuestra educación se queda guardada en nuestra mente y siempre la vamos a tener ahí, mientras que el dinero va y viene. Entonces, con estas lecciones que le enseñaron a Robert, hay obstáculos y estos obstáculos hay que superarlos para poder ser financieramente libre. El primero es el miedo. El miedo nos limita a no coger oportunidades. Entonces tenemos que empezar a arriesgarnos un poquito y estos riesgos, si perdemos en poca cantidad, pero nos sirve como una experiencia para nuestra próxima inversión. El cinismo. Desconfiamos de nosotros mismos o si las personas nos dicen no haga esto o esto y estas personas ni saben de eso y nosotros comenzamos a escucharlas, perdemos también oportunidades. Otro obstáculo es la pereza. Esta pereza tenemos que superarla con ambición, una ambición moderada porque si es mucha es mala. Entonces tenemos metas las cuales nos pondrán a pensar y dejaremos así la pereza. Otro obstáculo son los malos hábitos como gastar demasiado en cosas innecesarias o no pagarnos de primera. Cuando reciben los sueldos las personas gastan primero en cosas que necesitan, luego sus impuestos y finalmente se pagan a sí mismos y ya no tienen dinero. Lo primero que deben de hacer es pagarse a sí mismos y si no les alcanza el dinero, buscar otra forma. Eso los llevará a pensar a que busquen otra forma de cómo conseguir dinero. Eso es un buen hábito. Y otro es la arrogancia. Cuando somos arrogantes, es nuestro ego. Entonces, a veces no conocemos de un tema y decimos no es importante, pero sí es importante saber diferentes cosas. Entonces, debemos dejar la arrogancia, porque la arrogancia es ignorancia. Entonces, debemos conocer más. Entonces, esto es los aspectos más importantes del libro, donde nos enseñan a cómo tener libertad financiera. Finalmente, en esta semana aprendí que una buena educación financiera nos ayuda a tener un buen manejo de nuestro dinero y saber utilizarlo para nuestro beneficio.
y cómo nuestras emociones influyen a la hora de tomar buenas o malas ofertas. También aprendí cómo el miedo nos limita y no nos deja prosperar, como nuestros malos hábitos que tenemos en nuestra vida cotidiana. También aquí hay veces a las que debemos hacer de sordos al cinismo de la sociedad y creer en nuestro genio interior, y que nuestro genio interior nos permitirá alcanzar una buena inteligencia financiera y la libertad financiera que nos propicia riqueza y posiblemente volvernos ricos. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención prestada.